y llegando a una planilla de datos sin dejar una constancia oficial de seguimiento a sus trámites? La respuesta a esta pregunta se dio en la sesión anterior en los numerales tranquilos 45 y 64 del cuestionario. Entonces, voy a leerles el numeral 45. Ya lo vamos a tener aquí. Sí, como gestor catastral se garantizó una amplia difusión a través de los 4 niveles para erradicar las peticiones, quejas y reclamos. Las PQRs frente al proceso de actualización pertinentes. Esta labor se llevó a cabo mediante una estrategia de atención integral que combinó puntos presenciales fijos y móviles, así como canales digitales, facilitando el acceso a la información de todo el municipio. Y el numeral 64 dice lo siguiente: en total, 2.337 personas han interpuesto peticiones, quejas, reclamos o denuncias, PQRs, ante la alcaldía de Zipaquirá o empresas públicas de Zipaquirá por inconformidades individuales en el resultado del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito. Vale aclarar que las 2.337, entre comillas, por posibles irregularidades, se registran 9 equivalentes al 0.3%. Dice la otra pregunta. El Plan Manejo Especial y Protección del Centro Histórico, Resolución 3629 de 2015, en su artículo 71, establece estímulos tributarios a los impuestos prediales para fortalecer la actividad residencial en el centro histórico para acciones de recuperación integral y de conservación de acuerdo a su uso. Dentro de este proceso de actualización catastral, considerando la importancia de este competente, que es la palabra multipropósito, y sus determinantes, que abarca aspectos más allá de avalúos y cobro de impuestos. ¿Qué beneficios y alivios tributarios recibieron los propietarios de inmuebles clasificados de nivel 1 y 2 de intervención del centro histórico y cómo fueron estos avaluados, considerando que muchos de estos inmuebles patrimoniales se encuentran en un estado de deterioro? La respuesta a esta pregunta se dio en la sesión anterior en los numerales 26, 27 y 30 del cuestionario, que me voy a remitir leerlos. De acuerdo al IGAC, para la implementación del catastro multipropósito en Colombia se integran de manera articulada 3 componentes básicos: el físico, el jurídico y el económico, complementados por variables transversales de gobernanza, calidad de datos y acceso a la información. En el plano físico se exige levantamiento geoespacial continuo y teledetección para garantizar coordenadas precisas, áreas homologadas y modelado de construcciones. El componente jurídico incorpora la interoperabilidad con el registro de instrumentos públicos y definición de objetos territoriales legales que describen derechos, restricciones y responsabilidades. En el componente económico se aplican metodologías estándar para el cálculo de valores catastrales confiables y homogéneos, útiles tanto para la tributación como para el análisis del mercado inmobiliario. A esto se suman la adopción del modelo de datos, la normativa de interoperabilidad y datos abiertos, los protocolos de aseguramiento de calidad y mecanismos de participación ciudadana y la actualización permanente de acuerdo con la Política Nacional de Catastro Multipropósito COMPES 3859 de 2016, decreto 148 de 2020, numeral 26. Ahora, numeral 27. En la delimitación de las zonas homogéneas físicas para la actualización catastral multipropósito en Zipaquirá se aplicaron criterios ambientales basados en los siguientes lineamientos. Primeramente, se incorporó la identificación en las áreas de especial importancia ambiental, las AEIA, definidas para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en su acuerdo 016 de 1998. Esto incluye la delimitación de figuras del SINAP como la Reserva Forestal Protectora Laguna Pántano Redondo, los distritos de manejo integrado, páramos de
de Guargúa y Guerrero, río Subachoque y macizo El Tablazo. Esto es en Subachoque. Y reservas naturales de la sociedad civil, El Recuerdo, Mucuma, entre paréntesis, garantizando la preservación de coberturas vegetales estratégicas y servicios ecosistémicos esenciales para la recarga hídrica, la conectividad ecológica y la protección de la diversidad biológica. En segundo lugar, se tomaron en cuenta los ecosistemas estratégicos, rondas hídricas, humedales, nacimientos de agua y bosques naturales, y los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas PONCAS del río Bogotá, resolución 0957 de 2019, y del Río Negro, resolución 0327 de 2009, mediante los cuales se establecen zonas de protección y uso sostenible del recurso hídrico, así como franjas de amortiguación que vinculan criterios de conservación de cuencas y prevención de impactos asociados al crecimiento urbano y actividades productivas. Adicionalmente, se integraron los resultados de los estudios básicos de gestión del riesgo del Plan de Ordenamiento Territorial de Zipaquirá, conforme al decreto 1807 de 2014, para identificar áreas de amenaza por movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios forestales. Estas zonas de riesgo configuraron restricción de uso que alimentaron la zonificación física, evitando incorporar áreas urbanizadas en amenaza alta y orientando la planificación de infraestructura y edificaciones hacia sectores seguros. Finalmente, la consideración de instrumentos de planificación ambiental y normativas de cambio climático, Ley 1931 de 2018, Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Municipal de 2016-2020, aseguró que las zonas homogéneas contemplaran escenarios de vulnerabilidad climática, establecimiento de medidas de mitigación y adaptación, así como políticas sectoriales como el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los planes de uso eficiente y ahorro del agua, garantizando un diseño zonal equilibrado entre el desarrollo urbano, protección ambiental y resiliencia territorial. Ese es el numeral 27. Ahora vamos al numeral 30. Yo tengo una pregunta ahorita, personera, y su merced me puede ayudar para ver cómo salimos de este intríngulis. En el proceso de actualización catastral multipropósito en Zipaquirá, se reconoció de manera prioritaria la existencia de bienes de uso público, parques naturales, territorios colectivos de comunidades étnicas y patrimonio arqueológico de la nación, los cuales gozan de carácter constitucional inalienable, imprescriptible e inembargable. Sobre estas áreas se establecieron restricciones de uso y explotación, incluyendo limitaciones a actividades mineras de hidrocarburos o proyectos de interés público, con el fin de garantizar la conservación del patrimonio cultural y la seguridad jurídica de los predios afectados. De igual forma, para todo predio que presentara inventario patrimonial, se determinó la obligación de incorporar en su ficha catastral la categoría de protección correspondiente y las condiciones de manejo asociadas, de modo que el registro catastral funcione también como herramienta de gestión y vigilancia del patrimonio cultural municipal. Este enfoque asegura que la información catastral multipropósito provea datos precisos, no solo de naturaleza física, jurídica y económica, sino también de orden patrimonial, orientando las políticas de conservación y el control de actividades susceptibles de afectar bienes culturales en el territorio. Allí tengo algo que decir, presidente Personera, y es lo siguiente. Resulta que aquí hay algunas preguntas que nos hicieron, que muchas se asemejan. Es decir, las respuestas se asemejan, son las mismas. Si hay particularmente algunos detalles ya en un predio específico. Pero como hay unas generalidades y muchos de los que hablaron allá con todo su derecho, ni más faltaba, expresaron también muchas preguntas parecidas, las respuestas y los numerales van a ser incluso en algunos casos los mismos. Mi pregunta, si a bien lo tienen, es volver a leer nuevamente los numerales que acabo de leer por si hay alguna otra pregunta después que nos envía los mismos numerales, o si ya está leída, puedo decirles, miren, esta la acabo de leer. Pues yo la puedo volver a leer, ni más faltaba, pero como para
avanzar, ¿no? Pero pues no sé si usted, el Ministerio Público, el presidente del Consejo, me solicita que las vuelva a leer, yo lo vuelvo a leer sin problema. Tiene el uso de la palabra, señora Personera. Gracias, presidente. Aquí sí es una situación que también uno se la eleva al promotor del Cabildo Abierto y se la eleva a la ciudadanía. Si a mí me llegaren a hacer, si yo hiciera una pregunta que ya me fue resuelta, una pregunta anterior o dos preguntas anterior, yo quizás como ciudadano, yo, Faisuli Blanco, diría, esa respuesta para mí ya fue resuelta, ¿sí? Pero estando en el lado de allá, la mayor preocupación de ustedes es que cuando el alcalde decía, pero ya se contestó en el anterior, no, pero entonces no nos están contestando nada. Entonces, aquí sí sería, señor alcalde, por parte del Ministerio Público, y yo sí la verdad mejor, para dejar la tranquilidad del Ministerio Público, es mejor, señor alcalde, sí contestarle al ciudadano, numeral por numeral, porque para que no se llegase a indicar que no se respondió. Dejando una salvedad, señor alcalde, y es que aquí pues vamos a tener un gran tiempo que nos vamos a quedar. Por parte del Ministerio Público no tiene ningún problema, ¿sí? Lo digo más, digamos, por la ciudadanía, pero para dejar las constancias y que queden las constancias en el Consejo Municipal, que a cada ciudadano se le respondió, así se le hubiera vuelto a contestar el mismo numeral con la misma pregunta 3, 4, 5 veces. Ok. Es mejor, desde la mesa directiva también nos acogemos, señor alcalde, porque después salen a decir que no se dieron las garantías, que no se dieron respuesta a las solicitudes que hizo la comunidad. Entonces, alcalde, darle nuevamente respuesta. Y también es importante para el promotor de este cabildo que él pueda tener este cuestionario, que seguramente en el correo sí lo tiene, para que quien así lo requiera pueda sacarle las copias debidas de las respuestas y demás, y que por escrito tengan ustedes toda la información. Es decir, que aquí les estamos contestando, que yo con mi voluntad política les estoy refiriendo. Ya ahorita ya reviso qué día, qué hora o qué horas vamos a estar, con mucho gusto. Yo los atiendo en debida manera, con el mayor respeto. No hay necesidad de que lleven pendones, ni frases, ni cosas. Con el mayor respeto nos sentamos, revisamos los casos sobre las personas que preguntaron en el cuestionario, aclaro, de este cuestionario, y lo revisamos. Sobre las personas que hicieron el cuestionario, porque estamos dentro del cabildo abierto, ¿de acuerdo? Ya lo dijo la personera, es que de verdad no me estoy inventando esto, yo lo estoy haciendo con el mayor respeto, hombre, y por las personas que se pararon allá. Es que pararse allá no es fácil y hacer una pregunta y demás, pues hombre, con el mayor gusto, si a bien tienen y no se han resuelto esas preguntas, yo los voy a atender solo y exclusivamente a las personas que estuvieron allá, porque estamos dentro del cabildo abierto, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a iniciar con la ciudadana Maribel León Albarracín. Ahí sigue, ¿no es cierto, presidente? Listo. Ella se encuentra. Ok, bueno. ¿Por qué en San Miguel el impuesto llegó más alto que en Riberas de Susagua y en San Pablo? Recuerdo que su merced llevó allá un pendón y hizo una explicación. Si el estrato en San Miguel es más bajo que otros lugares. En el predio de San Miguel figuraba únicamente como lote. Y producto de la actualización catastral se hizo la incorporación del área construida. Por lo tanto, su impuesto se liquidó a una tarifa plena. Es decir, el próximo año solo le va a subir lo que está establecido en la norma, pero ya no le va a subir ni el doble ni el triple, porque a muchas personas les están diciendo, solo para generar molestias y demás, que es que les va a subir el triple, el doble el otro año. No le va a subir más. Ya llegó su merced a su tarifa plena. Su merced pagaba, su merced, escúcheme que aquí no podemos tener esta inlocución. Yo con mucho gusto, mi señora Maribel León, conozco a su padre, a su familia, ni más faltaba, con mucho gusto a su merced y a las personas que estén interesadas del cuestionario del Cabildo Abierto, y lo aclaro y lo seguiré aclarando,
con el mayor gusto tendremos una jornada conmigo, nos sentamos, le explicamos, si quiere yo voy a San Miguel, vamos allá, yo tengo todo el tiempo del mundo, con mucho gusto. Esa jornada es exclusivamente para las personas que tienen alguna duda, si hay que ir a San Jorge, yo voy a las personas que tienen alguna duda con el mayor gusto, personalmente, con el equipo de catastro. Eso de algún modo, con mucho gusto, su merced, ni más faltaba. Fuimos allá a tocar las puertas para una cosa, pues para otras también podemos ir, y así lo he hecho en muchos sectores de la ciudad. Entonces, doña Maribel, vamos a llevar esto de la mejor manera, pero la respuesta a su interrogante es esa. Usted llegó a la tarifa plena que muchos ciudadanos hoy tienen ya en Zipaquirá y que ya no van a tener esas preocupaciones en el próximo año, que quién sabe. Miren, yo les dije que vamos a hacer el trabajo del estatuto tributario y ya le están diciendo a la gente, le están diciendo a la gente cosas que no son, que ahora van a llegar los impuestos, ¿no? ¿Cómo les ocurre que vamos a hacer una cosa de esas? Si acá el honorable consejo, primero yo no lo voy a proponer, ni más faltaba, porque tenemos que hacer unas modificaciones a un estatuto tributario desactualizado, que tenemos que, entiéndase bien, la palabra actualización no quiere decir que va a subir, la palabra actualización es fijarlo en las realidades hoy del municipio. Ese estatuto tributario lleva muchos años y ahí es la clave para no tener dolores de cabeza, ni ustedes, ni yo, ni nadie en la ciudad de Zipaquirá en los próximos años. Y entonces ya le están diciendo a la gente que el alcalde va a hacer la actualización del estatuto y nos va a meter más impuestos. Mentira, mire, esto queda grabado acá. Yo no voy a hacer una cosa de esas. Entonces, doña Maribel, para seguirle respondiendo, su pregunta, porque me gustó mucho su exposición, le puse mucho cuidado. Usted hizo un comparativo. Fíjese la gran diferencia, que unos llevaron pendones para improperios, pero otros llevaron pendones como su merced para explicar su preocupación. Y recuerdo muy bien lo que usted mencionó. Perdón, alcalde, es que me está solicitando nuevamente el uso de la palabra señora personera. Alcalde, la última interrupción es como que han de verse con la señora Maribel y digamos la norma dice que se tienen que generar los compromisos, tienen que ir al Ministerio Público. Si ustedes toman el teléfono de la señora Maribel, si ustedes nos informan a nosotros si es en la próxima semana, en la próxima, lunes, martes 15, no sé qué, para que pues vayan quedando como los compromisos, si ustedes se contactan con ella en el transcurso de esta semana o en la otra semana y por favor nos informan a nosotros. Personera. Gracias, alcalde. Es que al finalizar del cuestionario, yo voy a dejar una jornada solo y exclusivamente, aclaro, para las personas del cuestionario dentro del Cabildo Abierto. Sí, del Cabildo Abierto. Con el mayor gusto. Los que no están dentro del cuestionario, con mucho gusto pueden acercarse a empresas públicas de Zipaquirá y a avanzar sobre el debido proceso. Con el mayor gusto. La secretaria del Consejo me menciona que tiene los números de los ciudadanos, tiene el número de la señora Maribel, a quien se le llamará para citarla. A finalizar, yo le doy el dato del tiempo y la hora en la que podamos avanzar en esa reunión. Se le vuelve a recordar a la ciudadanía que se están dando las respuestas de las solicitudes que se elevaron en el Cabildo Abierto. O sea, eso sí quiero que lo tenga también claro el comité promotor. Las otras solicitudes ya pues se van acercando ya, pero se están resolviendo como la norma lo dice. Claro. O sea, para dar la claridad. Con gusto, personera. Tiene el uso de la palabra concejal Danilo Riaño. Presidente, muchas gracias. Yo quiero mencionar algo acá, alcalde, referente, digamos, en el caso de la señora Maribel, porque precisamente pues esto es un mecanismo de participación, este Cabildo Abierto, para que públicamente queden pues digamos que cosas acá. Yo recuerdo mucho que cuando fue la jornada de San Jorge, que varios concejales manifestamos porque nunca supimos cómo fue el procedimiento en ese cambio de la liquidación, digámoslo que de un día para otro, y que la idea es que en este caso, que como ejemplo de la señora Maribel, quedara y que nosotros conociéramos como corporación y ciudadanía, en ese caso, que como ella pregunta por qué están cobrando mucho menos
en el caso de Rivera Susagua y en San Miguel, que es un estrato menos, ya trajo su ejemplo, la idea era que se pudiese nosotros también conocer eso a detalle en esa respuesta que eso encaminó, es decir, el avalúo es esto, se va a hacer esto para que de manera privada, que como lo manifiesta usted, pues no vamos a saber ni la ciudadanía ni nosotros como concejales. Gracias, presidente. Con gusto, concejal Se Danilo. le está dando las respuestas a las preguntas que nos han hecho de las solicitudes dentro del Cabildo Abierto, cumpliendo la normatividad hoy vigente. Si la persona, por alguna razón, no está aquí, la respuesta la estoy dando a todos y Paquirá. Pero si la persona dice, no me siento, que seguramente así va a ser, no siento que el alcalde me respondió, con mucho gusto yo la atiendo para saber qué dudas tiene. Pero sobre eso, pues no me puedo adelantar porque no puedo adivinar qué dudas tiene doña Maribel, porque no lo podemos hacer en este momento con mucho gusto. Por eso estoy desde mi voluntad atendiendo a esas consideraciones que tiene la gente. Entonces, ya le había explicado a su merced sobre la pregunta, y es que pues su casa, como era lote, ya llegó a una tarifa plena. Por eso subió significativamente, por eso es su sentir y su molestia, pero pues con toda razón. Claro, uno está acostumbrado a pagar un lote y cuando uno tiene una casa, entiendo que la de su merced es creo que de 3 pisos y demás, pues claro, llegó a tarifa plena y pues eso genera molestias, pero con el mayor gusto le atenderé si su merced bien lo tiene. El ciudadano Luis Hernández Sandoval, perdón, ya lo respondí. Albarracín, ya. Respuesta al ciudadano Fabián Castañeda. ¿Está Fabián Castañeda? No está Fabián Castañeda. Personera. ¿Quiere que le conteste el señor presidente al señor? Listo. ¿Cómo va el proceso que se tiene abierto en la Superintendencia de Notariado y Registro? Mediante auto visita especial número 115 del 3 de junio de 2025, por medio del cual se fija fecha y hora para la práctica de visita especial al gestor catastral del municipio de Zipaquirá y se designa al equipo interdisciplinario responsable de la misma. La superintendencia delegada para el registro con asignación de funciones de inspección, vigilancia y control a la gestión catastral realizó la visita los días 25 y 26 de junio de 2025 al gestor catastral del municipio de Zipaquirá y entiendo que a la fecha no nos ha llegado el informe de la visita para que todos estén enterados. A la fecha, es decir, a miércoles 6 de agosto, siendo las 9:40 de la mañana. ¿Por qué no se realizó la actualización por métodos directos y no de una forma indirecta como se realizó en Zipaquirá, donde se visitaron más del 10% de los predios? Como se ha expuesto ampliamente, el decreto 148 de 2020, métodos de recolección de información permite la combinación de métodos para la captura de la información. ¿Por qué se ajustó un gran número de las peticiones o reclamos realizadas por la ciudadanía donde la actualización, por la ciudadanía sobre la actualización en las oficinas de catastro? El proceso se ha realizado conforme a lo establecido en la resolución 1030 de 2023, modificada parcialmente por la resolución 746 de 2024, artículo 4.2.13, corrección de errores en la información catastral provenientes de los procesos de formación y actualización catastral. Los gestores deberán identificar los errores y proceder a su corrección de manera ágil y oportuna para asegurar la veracidad y confiabilidad de la información catastral. ¿Por qué no se realiza un ajuste en el estatuto tributario para tener una disminución en los avalúos catastrales? La modificación o ajuste al estatuto tributario no tiene incidencia en los avalúos catastrales. Respuesta al ciudadano Custodio León. ¿Está don Custodio? ¿Por qué no se deroga el acuerdo 2 de 2024? Ya que muchas personas no pueden pagar el impuesto por el otro valor. No existe el acuerdo mencionado. Sin embargo, si se refiere al acuerdo 2 de 2025, no es posible derogarlo toda vez que este fue proferido dentro de las competencias del Honorable Consejo Municipal de Zipaquirá. Respuesta a la ciudadana Blanca Rocío Garnica. ¿Está Blanca? Bueno, de todas maneras no voy a preguntar si está o no está, porque si no está, igual me toca responder.
De todas maneras, pues voy a responder. ¿Por qué si son 4 casas, ella debe pagar 800.000 por el de ella, cuando los otros pagan 600.000? Ella ya hizo el reclamo ante Catastro, pero le dijeron que pagara lo de ella. En este caso, ya sé quién es. Y tal y como lo manifestó la propietaria, este es un predio con 4 propietarios. Cada uno construyó una casa, está dividido por derechos de cuota y no han realizado el procedimiento de legalizar el desenglobe para que a cada uno le llegue por separado su impuesto predial. Esta no es una situación generada por la actualización catastral, ni tampoco es un error de la información registrada. Esta es una situación que le corresponde a los propietarios solucionar. Su caso ha sido verificado y la actualización catastral está correcta. Para la ampliación de la información de su predio, le solicitaríamos se acerque a las oficinas del gestor catastral ubicado en las instalaciones de empresas públicas. Pero como yo quiero atender a estas personas, si de pronto tienen alguna situación en la que yo incluso desde el área jurídica o si hay alguna eventualidad que requieran un apoyo jurídico, seguramente desde el consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada, que tenemos de atención ahora al ciudadano, o desde el área jurídica del municipio, podemos ayudarle porque pues deben los propietarios solucionar este intríngulis que tienen. La respuesta a la ciudadana María Teresa Gutiérrez. ¿Cómo tuvieron en cuenta los determinantes ambientales para calcular los avalúos catastrales en los predios rurales, como en mi territorio que es de protección ambiental? Los determinantes ambientales se tuvieron en cuenta al momento de delimitar las zonas homogéneas físicas y económicas, especialmente en suelo rural. En los predios con restricciones de uso por razones ambientales, se aplicaron valores diferenciados del suelo. La respuesta a esta pregunta se dio en la sesión anterior en los numerales 27 y 41. Ya lo voy a leer. Eso antes de que me digan que estoy incumpliendo. Entonces voy a leer los numerales 27 y 41. Según la memoria técnica del proceso de actualización catastral en Zipaquirá, la metodología utilizada para la definición de las zonas homogéneas físicas, ZHF, y las zonas homogéneas geoeconómicas, ZHG, se basó en los lineamientos técnicos establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAC, particularmente en el instructivo titulado Elaboración del estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas y determinación del valor unitario e integral, pH, por tipo de construcción, el cual fue adoptado en el marco del catastro multipropósito. Y el 41, sí, en el municipio de Zipaquirá se llevó a cabo una actualización catastral rural con enfoque diferencial caracterizado por condiciones específicas de nuestros territorios rurales como lo son zonas de páramo, zonas de reserva, afectaciones y restricciones ambientales, topografía de la parte rural, la capacidad aportante del suelo, la hidrología, norma y uso actual del suelo, disponibilidad de servicios públicos y tipificación de las construcciones. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta los alivios tributarios en estas zonas de protección ambiental? Los alivios tributarios fueron establecidos en el Acuerdo 011 de 2024, el cual define los casos específicos que aplican para descuentos o beneficios en el impuesto predial. Respuestas al ciudadano José Cárdenas López. ¿Por qué es tan alto el avalúo de este predio catalogado zona de alto riesgo, sin servicios públicos, sin construcción y estrato 1, ya que el avalúo aumentó aproximadamente 9 meses el valor que se pagó en el año anterior? ¿Él fue el señor que iba en silla de ruedas? ¿O quién es José Cárdenas? Don José. Listo. No, escúchame. Creo que fue más adelante de su merced. El aumento en el avalúo corresponde a la actualización catastral que ajusta el valor del predio al valor comercial del suelo en esa zona. Aunque el predio esté en zona de riesgo, sin servicios ni construcción, el avalúo se calcula con base en factores como ubicación, demanda del suelo y características de la zona homogénea.
pero sí se tuvo en cuenta las afectaciones ambientales que presentaba cada predio. Entonces, a don José Cárdenas, si su merced, estos son temas muy técnicos, si su merced a bien tiene, con el mayor gusto, yo lo atenderé, ya ahorita ya les voy a dar la información, a qué horas, cuándo, con el equipo, le explicamos bien, con los mapas allá en el televisor, bien, para que su merced entienda. Así me ha tocado a mí en muchos temas y a muchas personas. Unas personas dicen, ya entendí, listo. Otras personas siguen bravas conmigo, no me importa, no sé qué, se van. Espero poderle absolver sus inquietudes en el momento en que podamos tener ese espacio con usted. Dice también don José Cárdenas, cómo evaluaron los predios que están en zonas de alto riesgo, las zonas físicas y económicas de Zipaquirá. Los predios en zonas de alto riesgo fueron evaluados aplicando los criterios técnicos definidos por el modelo de zonificación homogénea física y económica, donde se analizan variables como uso de suelo, accesibilidad, entorno y comportamiento del mercado inmobiliario. Las restricciones por riesgo se identifican y se incluyen en el análisis técnico, pero no anulan en el valor del suelo, pero sí lo disminuyen. ¿Por qué nunca se dio una respuesta a esas inquietudes en las empresas públicas de Zipaquirá, donde me acerqué y no hubo solución, así como tampoco al radicado de estas quejas? La respuesta a esta pregunta se dio en la sesión anterior. No le dieron respuesta al radicado a las quejas. Eso sí no está bien. Entonces, dice acá los numerales 45. Como gestor catastral, se garantizó una amplia difusión a través de los 4 niveles de interlocución propuestos en el proceso de manera suficiente para que la información necesaria sea entendible para que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho a radicar peticiones, quejas y reclamos, PQRs, frente al proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito, así como las entidades de control pertinentes. Esta labor se llevó a cabo mediante una estrategia de atención integral que combinó puntos presenciales fijos y móviles, así como canales digitales, facilitando el acceso a la información en todo el municipio. 59. Empresas Públicas de Zipaquirá adopta el procedimiento PQR de gestor catastral establecido en el procedimiento GOB-GO-PR12, procedimiento, abro comillas, procedimiento trámite a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones, cierro comillas, el cual está habilitado para que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a reclamar, controvertir o solicitar ajustes frente a las mutaciones catastrales realizadas a través del siguiente link. Pues no voy a leer el link, porque el link está ahí y fue expuesto, no sé si puede ponerse aquí, pero ahí está la información. Y 64. En total, 2.337 personas han interpuesto peticiones, quejas, reclamos o denuncias ante la alcaldía de Zipaquirá o empresas públicas de Zipaquirá por inconformidades individuales en el resultado del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito. Respuesta al ciudadano Luis Jorge Méndez Useche. ¿Cómo hicieron? ¿Está el señor? Sí. ¿No? Sí. Bueno. ¿Cómo hicieron el avalúo predial en los conjuntos residenciales, teniendo en cuenta que hay propietarios con diferentes condiciones económicas? Sí, se tuvo en cuenta la diversidad de condiciones económicas a través de la delimitación de zonas homogéneas físicas y de uso, que agrupan predios con características similares de entorno, servicios y mercado inmobiliario. Aunque el avalúo se calcula con base en criterios técnicos, estas zonas permiten reflejar diferencias en el valor del suelo según el contexto socioeconómico del sector. ¿Cómo tuvieron en cuenta las determinaciones sociales al liquidar el impuesto predial de cada zona homogénea y geoeconómica de Zipaquirá?
Las determinaciones sociales se incorporaron mediante la conformación de zonas geoeconómicas y homogéneas que agrupan predios con características similares de entorno, infraestructura y mercado. Estas zonas permiten aplicar valores y tarifas diferenciadas según las condiciones físicas y económicas del territorio. ¿Por qué se hizo esta actualización tan rápido, sabiendo que el IGAC para Zipaquirá da tiempos de hasta un año para realizar los estudios? La actualización se ejecutó dentro de los tiempos establecidos por el proyecto y el contrato con el operador catastral, siguiendo las fases definidas por el IGAC. Aunque el IGAC sugiere hasta un año, la duración depende del tamaño del municipio, la disponibilidad de información previa y la capacidad operativa del equipo técnico. ¿Por qué el alcalde presentó un proyecto de acuerdo con porcentajes desde el 30% al 100% para cobrarlo en 2025 sin haberse entregado el resultado de la actualización al Consejo de Zipaquirá? Porque los porcentajes establecidos en el Acuerdo 11 de 2024 se encuentran enmarcados dentro del límite previsto en la Ley 44 de 1990. Artículo 6, en la aplicación del principio de equidad tributaria, respuesta dada igualmente en el numeral 47 del cuestionario, que dice lo siguiente: no he presentado ningún proyecto de acuerdo para aprobar el estatuto tributario ni definir el cobro de impuesto predial para el año 2025. La iniciativa tributaria presentada al Honorable Consejo Municipal fue el Acuerdo 11, por el cual se modifican los artículos 55 y 63, se adiciona transitoriamente el capítulo 11 del Estatuto Tributario Municipal. Acuerdo 018 de 2017, compilado en el decreto 148 de 2023, y se dictan otras disposiciones en aplicación al principio de equidad tributaria dentro del límite previsto en el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, garantizando la progresividad del impuesto predial unificado y dinamizado en el cumplimiento de la obligación tributaria. Otra pregunta: ¿por qué se cobraron los impuestos cuando no se dio tiempo para solicitar ajuste a los cambios catastrales? La causación en el impuesto predial se encuentra el 1 de enero de cada vigencia. En consecuencia, los elementos del tributo se cumplen para su liquidación independiente de cualquier tipo de cambio catastral. Pregunta: ¿por qué las socializaciones sobre la actualización no fueron transparentes? Las socializaciones se realizaron en diferentes medios y escenarios, cumpliendo con el plan de interlocución exigido por el IGAC. Pregunta: ¿por qué aplicó la tarifa máxima a la hora de liquidar los impuestos prediales en Zipaquirá? La respuesta: no se aplicó la tarifa máxima, dado que las tarifas se encuentran establecidas en el artículo 62 del decreto 148 de 2023, Estatuto Tributario, el cual tiene desagregado dos tipos de tablas: la tabla A, que corresponde a los predios no actualizados, y la tabla B, que se utiliza para los predios actualizados por el gestor catastral a partir del año 2021. Recuerdo muy bien sus palabras, que su merced me conoció en La Salle y que su merced dijo allá que yo estaba chateando, y yo le dije cuando su merced pasó a sentarse que yo no estaba chateando y que estaba escribiendo en mi cuaderno digital, pero si se sintió algo, yo le pido excusas públicas a su merced. Él dice aquí al ciudadano Rafael Antonio García Martínez. La respuesta sobre la pregunta dice: ¿por qué el impuesto predial aumentó el 1000% en comparación a lo que se pagó el año pasado por el predio? No es cierto que el impuesto predial haya aumentado en un 1000%, ya que un 72% de los predios del municipio fueron beneficiados del Acuerdo 11. Afortunadamente lo votaron aquí los honorables concejales, salvo las excepciones al límite del impuesto predial contempladas en la Ley 44 de 1990. ¿Por qué en los últimos 4 periodos de gobierno no se realizó la actualización catastral? Durante los últimos 4 periodos de gobierno se realizaron actualizaciones catastrales de manera parcial, pero ninguno lo hizo de manera general. Cosa dura esta. ¿Por qué aplicaron ese aumento tan exorbitante basado en esta actualización catastral que tiene esos avalúos tan excesivos?
los cuales se tomaron como base para subir el impuesto predial de una forma tan exagerada sin ajustarse a los acuerdos vigentes. La actualización se realizó conforme a metodologías técnicas definidas por el IGAC y la normativa nacional. Aunque el aumento pueda parecer alto, responde al desfase acumulado por años sin actualización. La liquidación del impuesto debe cumplir con los topes y escalas definidos en el acuerdo municipal. ¿Por qué no se toma como base la IPC para liquidar el impuesto predial mientras se arregla la problemática? El IPC no se aplica cuando existe un proceso de actualización catastral, como es el caso de Zipaquirá. En este caso, el impuesto se liquida sobre el nuevo valor catastral determinado técnicamente, conforme a las disposiciones legales y al acuerdo municipal vigente. Aplicar el IPC en lugar del nuevo avalúo iría en contra del marco normativo que regula el cobro del impuesto predial. Y aquí me detengo para decir que ahora sí, después de la actualización catastral, pues ya todos los predios, a partir del próximo año, pues se aumentará lo del IPC, tal y como está establecido en la norma. El ciudadano Carlos Villamail no hizo preguntas, solo pues todo lo que ustedes ya saben que no quiero mencionar. Respuestas a la ciudadana Diana Farías. Diana Farías. Tema de San Jorge. En el caso expuesto de la señora Diana Farías, el gestor catastral de Zipaquirá no ha realizado ninguna actualización catastral en el municipio de Cajicá. Solo tiene la responsabilidad de la atención a la conservación catastral del municipio de Cajicá. Respuesta a Javier Alejandro Gómez Garzón. De acuerdo a la información aportada por el señor Javier Alejandro Gómez, no es posible ubicar el predio en mención. Solicito al ciudadano se acerque a nuestras oficinas con los datos del predio para realizar el estudio del caso correspondiente. Fíjense que vale la pena, entonces, la jornada que les estoy indicando para que las personas puedan acercarse, Javier, con el mayor gusto le atenderé de manera personal. Respuesta a la ciudadana Yoli Alarcón Lemus. ¿En qué se basaron para cobrar esas tarifas del impuesto predial? Las tarifas se encuentran establecidas en el artículo 62 del decreto 148/2023, tabla literal B, que dice predios actualizados por el gestor catastral a partir del año 2021. Destacan ese valor y por qué no hay coherencia con la realidad económica de la zona como de los dueños de cada predio. Se realizó un estudio socioeconómico como parte del proceso de actualización catastral en Zipaquirá. Este incluyó encuestas en campo, interlocución comunitaria y análisis de condiciones de vivienda, servicios públicos, uso de suelo y presencia de población vulnerable. Sin embargo, aunque esta información se tuvo en cuenta para contextualizar el proceso, el avalúo catastral se calcula con base en criterios técnicos del mercado. Respuesta al ciudadano Harold Rodríguez. ¿Por qué cambió la tarifa de 7 a 1000? 7 por 1000. Respuesta. Las tarifas se encuentran establecidas en el artículo 62 del decreto 148/2023, Estatuto Tributario, el cual tiene desagregado dos tipos de tablas. La tabla A, que corresponde a los predios no actualizados, y la tabla B, que se utiliza para los predios actualizados por el gestor catastral a partir del año 2021. ¿Por qué el destino económico también cambia del 4 al 10? Dado la modificación del modelo LADM COL, que estableció un cambio en los parámetros de letras a números del 0 al 30, es su destinación económica. ¿Por qué están tan altas las tarifas, en especial de la zona rural y en general? Las tarifas se encuentran establecidas en el artículo 62 del decreto 148/2023, Estatuto Tributario, que aprobó el Consejo Municipal de Zipaquirá desde el año 2018, modificando las tarifas mediante el acuerdo 19 del 2022. ¿Por qué hay tanto error? Según el plan de calidad que se presentó en la planeación del proyecto, se estableció un margen de error del 10% de la totalidad de los predios actualizados. Es decir, de 78.239 predios,
el cálculo de error estaba calculado para 7.823 predios que podrían llegar a tener un posible error. Sin embargo, y una vez terminado el proceso de actualización catastral y acorde con el número de reclamaciones radicadas y respondidas, terminamos por debajo del 2% de margen de error del total de predios inventariados en el municipio. ¿Por qué no se hace un stop en el proceso y un estudio bien hecho? Porque el estudio se realizó a conformidad de la resolución 1040 del 2023 junto con los elementos de planificación y seguimiento, cumpliendo a cabalidad con la totalidad del proyecto. Respuesta al ciudadano Raúl Orlando Oliveros Rodríguez. ¿Por qué fue, dice, evaluado? Así está, pero debe ser evaluado. ¿Por qué fue evaluado un predio donde el lote no tiene ningún tipo de servicios? Que el avalúo catastral no depende únicamente de la existencia de servicios públicos. Se basa en factores como ubicación, área, uso de suelo, normativa urbana y condiciones del mercado inmobiliario local. Incluso sin servicios, un lote puede tener valor económico. ¿Por qué están especulando el avalúo de tierra? No se trata de especulación. El avalúo se calcula según metodologías técnicas definidas por el IGAC, con base en estudios de mercado y análisis territoriales. ¿Por qué se generó el descuento de casi 5 millones de pesos en el cobro del impuesto del lote del señor Raúl Oliveros? Los descuentos en materia de impuesto predial unificado hacen referencia a los establecidos en el calendario tributario a través del artículo 63 del decreto 148/2023. Asimismo, pudo conllevar un ajuste en la liquidación, teniendo en cuenta la aplicación de la excepción establecida en el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, que señala: tampoco se aplicará para los predios que figuraban como lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en él realizada. Sin embargo, al no contar con la información del inmueble, no se puede identificar cuál es la causa del descuento mencionado, motivo por el cual solicitamos al ciudadano ampliar la información del predio en cuestión para realizar el estudio del caso correspondiente. ¿Está aquí el ciudadano? ¿Cómo es el nombre de él? Es el 26. Raúl Oliveros. Entonces, al señor Raúl Orlando Oliveros Rodríguez. Al señor también, pues vamos a llamarle tal y como se ha sugerido. Respuesta a la ciudadana Carmenza Quiroga Ballén. La señora Carmenza Quiroga Ballén no se presentó. O sea, no podemos darle respuesta, no hay preguntas. Respuesta al ciudadano José Ricardo Abril. ¿Con qué decreto les bajaron el avalúo a pagar? Las modificaciones de los avalúos se llevan a cabo mediante resolución expedida por el gestor catastral y no mediante decreto. ¿Por qué se generó la diferencia de medición en el lote de la enramada del señor José Abril? Las modificaciones de las áreas se pueden hacer de dos maneras. La primera, por solicitud del propietario o de oficio por parte del gestor catastral, conforme a lo establecido en la resolución 1040 de 2023 y realizar en cualquier momento que se pueda presentar. Respuesta a la ciudadana Elvia Pinzón Bolívar. La señora Elvia Pinzón Bolívar no se presentó. Respuesta a la ciudadana Hilda Huertas González. La señora Hilda Huertas González no se presentó. Respuesta a la ciudadana Laura Camelo Castro. ¿De qué forma fue notificada la población de Zipaquirá y Cajicá sobre el avalúo catastral y cómo lo gestionó el gestor catastral? La población de Zipaquirá fue notificada sobre el avalúo catastral mediante la resolución administrativa número 2842 del 31 de diciembre del 2024, por medio de la cual se clausuran las labores de la actualización catastral en el área urbana y rural del municipio de Zipaquirá. Se ordena la renovación de la inscripción catastral de los predios que fueron actualizados durante el año 2024. Se determina que la vigencia fiscal de los avalúos resultantes es el 1 de enero del 2025
se da inicio al proceso de conservación catastral y se dictan otras disposiciones, publicada de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. En el municipio de Cajicá se informa para la vigencia 2025 no se llevó a cabo ningún proceso de actualización catastral. Respetuosamente para todos ustedes, Fabián Mauricio Rojas, alcalde de la ciudad de Zipaquirá, señor presidente, Ministerio Público, han sido respondidas las preguntas que nos hicieron en el Cabildo Abierto, en la primera sesión, y hoy, como alcalde de la ciudad, reitero mi compromiso de los 2 proyectos de acuerdo que serán presentados en los próximos días y meses del estudio de los meses dentro del marco de las sesiones del Honorable Consejo de la Ciudad, de los 2 proyectos que mencioné ese día, el Estatuto Tributario y uno de unos beneficios. Y con respecto a las personas que he mencionado, que yo con mucho gusto las atiendo, si hay falta alguna información, los atenderé no solo yo, sino con el equipo de Catastro, la Secretaría de Hacienda, para absolver alguna inquietud que tengan con respecto a este tema, sobre todo y en específico del Cabildo Abierto de Zipaquirá. ¿Está por ahí, Erika? Para mirar y ya si usted me permite, señor presidente, deme 10 segundos nomás, y ya les doy el día, la hora, con el mayor gusto para atenderles ese día. Y les voy a permitir pedirles de una vez el permiso debido para llamarles a sus celulares de parte de la Secretaría del Despacho, que puedan llamarles a cada uno y invitarlos y confirmarles, si a bien lo tienen, confirmar la hora del día la próxima semana, pues cuando puedan, porque entiendo que hay algunas personas que no pueden porque están trabajando, entonces no voy a aprovechar que están trabajando, entonces para decirles, venga, está trabajando de 1 a 12, entonces citémoslo a las 10 para que no vaya. Yo no soy así, de una vez se los digo y que quede claro, con el mayor gusto. Si la persona trabaja en la mañana, lo atenderé en horas de la tarde. Si trabaja en horas de la tarde, lo atenderé en horas de la mañana. Pero pues si trabaja todo el día, pues me tocaría mirar un sábado en la mañana, con el mayor gusto. Más, pues con el mayor gusto, pues en lo que yo pueda ayudar, con mucho gusto lo pueda hacer. Entonces, ayúdame. ¿Qué día? ¿Dónde está Erika? No, pasa. Eri, hazme un favor, el viernes en la mañana podemos. Bueno, escúcheme, secretaria, señor presidente, con su venia, y me faltaba. Entonces, sí, entonces, lo primero, las personas que a bien lo consideren, no es una obligación. Yo con mucho gusto voy a tener el espacio de 2 de la tarde hasta donde nos dé. Con el mayor gusto les vamos a llamar a las personas dentro del cuestionario aclaro del Cabildo Abierto. Las personas que consideren que hoy, por alguna razón, el alcalde no les contestó,
que sí, me imagino yo que va a ser en su gran mayoría, entonces, que van a decir eso, entonces para evitarnos seguir en eso, en esa disputa, yo con mucho gusto los atiendo con todo el equipo. El próximo viernes, no este, sino el 15 es, el viernes 15 los puedo yo atender, el viernes 15 a partir de las 2 de la tarde en el despacho de la alcaldía con todo el equipo, allá con mucho gusto, pero solo a ustedes. No pueden llegar allá con otras personas y demás, con mucho gusto a ustedes. Obvio, pues ni más faltaba, si hay una mamá que va a ir con su hijo, pues hombre, pues puede llevar a su hijo, ni más faltaba, o que está con la mamá, pues claro, pero no más personas porque no quiero allá tener complicaciones que otros terceros influyan en una dinámica que podemos llevar de la mejor manera. Entonces, con el mayor gusto, el viernes 15 me comprometo a partir de las 2 de la tarde, vamos a hacerles el llamado a las personas por si a bien lo tienen, recibir este espacio con el mayor gusto. Viernes 15 me comprometo a partir de las 2 de la tarde a atender solo y exclusivamente a quienes hicieron las preguntas en el Cabildo Abierto. Repito, insisto sobre eso. Lo segundo, en las sesiones extraordinarias que vamos a citar en los próximos días, vamos a presentar el tema del proyecto de acuerdo que manifesté en el Cabildo Abierto, en la primera sesión del Cabildo Abierto, que va a haber unos beneficios y además, luego de ello, presentaremos en su debido momento y tal y como a bien lo tenga la mesa directiva del Honorable Consejo, porque no es cuando uno diga, sino es cuando a bien lo tenga el Honorable Consejo de las sesiones ordinarias y extraordinarias, se presentará la modificación del estatuto tributario y aclaro, por favor, que no es para subirle los impuestos a la gente, como ya le están diciendo la gente, sino es de algún modo para tener unas realidades y unos ajustes para que no tengamos problemas ustedes y yo en el futuro, en los próximos años, ni los años que le restan a este gobierno, ni los próximos. Dios quiera que podamos hacer un estudio muy juicioso aquí sobre ese escenario. Ese va a demorarse un poco porque estamos avanzando en ese estudio de modificación del estatuto tributario. Pero el otro, los beneficios y demás, lo presentaremos en las sesiones extraordinarias. Yo les agradezco inmensamente. Yo pues entiendo las razones seguramente que ustedes puedan tener y demás, pero con el mayor gusto conmigo, con el mayor respeto, yo los puedo atender siempre, ni más faltaba porque soy zipaquireño y como ustedes también, pues vamos a seguir viviendo aquí y pues la idea es que podamos desde las responsabilidades que nos han encomendado los ciudadanos, pues poder de algún modo ayudar dentro de las posibilidades que uno tiene, porque hay temas jurisprudenciales, de normativas, de las resoluciones, de los decretos, de las leyes y demás, que los alcaldes, ninguno, así uno quisiera poder ayudar, pues puede, porque tenemos que cumplir la ley. Y esta es una ley de la República, es de estricto cumplimiento. Así que en total disposición, honorables concejales, para atender a las personas dentro del Cabildo Abierto que hoy se ha llevado a cabo. Personera, le agradezco mucho su presencia, del Ministerio Público, y al señor presidente agradezco mucho el uso de la palabra. Con gusto, señor alcalde. Entonces, dándole cumplimiento a la ley 1757 en su artículo 28, obligatoriedad de la respuesta, una semana después de la realización del Cabildo Abierto se realizará una sesión a la cual serán invitados todos los que participaron en él, en la cual se expondrán las respuestas razonadas a los planteamientos y solicitudes presentadas por los ciudadanos por parte del mandatario y la corporación respectiva según el caso. Está la normatividad y la ley 1757 del año 2015, como lo manifesté ciudadanía zipaquireña y compañeros concejales, también para el Ministerio Público dejamos la constancia desde la mesa directiva, según nuestra resolución 28 del 2025, se inscribieron 30 ciudadanos, de los cuales
4 ciudadanos no se hicieron presentes el día del cabildo abierto que se realizó hace 8 días. Entonces también dejamos esa constancia de que acá pues desde la mesa directiva tenemos toda la base de datos de las personas que intervinieron el miércoles anterior. Lo tercero, para avanzar, dándole también cumplimiento y ya finalizada nuestra resolución 28 de 2025 en su artículo 12º sobre la sesión de respuesta, se llevará a cabo el 6 de agosto del 2025 a partir de las 7:30 de la mañana. Entonces le damos cumplimiento a nuestra resolución 28 de 2025 y finalizamos todo el tema del cumplimiento y de la normatividad como está establecida en la ley 1757 del 2015 y nuestra resolución 2028 de 2025. El tema de la publicidad, ya en la página web del Consejo Municipal está, ciudadanos zipaquireños, si quieren para que la descarguen, está en la página web del Consejo, las 71 preguntas que hizo el comité, que fueron respuesta del señor alcalde hoy hace 8 días, y ya también está en la página del Consejo Municipal publicado las preguntas de los 26 ciudadanos que intervinieron hace 8 días con sus respectivas respuestas, como lo está establecido en la normatividad. Señora secretaria, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Antes, señora secretaria, hacer el llamado a lista a la concejala Marta Lorena Pinzón, hora de llegada 7:55. Honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena. Presente. Quinto, lectura y aprobación de proposiciones y asuntos varios. Señora secretaria, ¿hay proposiciones radicadas para el día de hoy? Presidente, me permite informar que no contamos con proposiciones y asuntos varios radicados ante la Secretaría General. Continuamos, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Sexto, lectura de comunicaciones. Señora secretaria, ¿hay comunicaciones radicadas para el día de hoy? Presidente, me permite informar que no contamos con comunicaciones radicadas para dar lectura. Hay una comunicación radicada para el comité vicero, pero eso hace parte de las PQRs de la corporación. Con gusto, señora secretaria, acogiéndonos a la ley 1755-2015 de los derechos de petición, radicación de respuesta en la página, dará razón a los correos registrados por el, dándole envío a las respuestas como tal por interés público. Estamos en una sesión, compañeros concejales, ciudadanía zipaquireña, no es una ser arbitrario desde la mesa directiva. La sesión de hoy es convocada, como lo he manifestado ya y lo he leído 2 veces, por nuestra resolución 28/2025 y por nuestra ley 1757 en su artículo 28. Continuamos, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Séptimo, clausura del segundo periodo ordinario de sesiones por parte del doctor Fabián Mauricio Rojas García, alcalde de Zipaquirá. Señora secretaria, por favor, le solicito a la ciudadanía zipaquireña, ya estamos en otro punto del orden del día. Se deja la constancia de que el día, por favor, José Luis, respeto, acá nadie es arbitrario, estoy acogido a la normatividad y a la ley, ninguno es estatuto, porque acá no hay estatutos. Señor José Luis, ¿cuáles estatutos? Acá no hay estatutos, acá es un reglamento interno. Entonces, dejar la salvedad, señora secretaria, que se hizo una proposición radicada para hacer una prórroga hasta por 10 días y por eso nos encontramos en este punto del orden del día para el cierre de sesiones del segundo periodo ordinario por parte del alcalde municipal Fabián Rojas. Tiene el uso de la palabra alcalde municipal para el cierre de sesiones ordinarias del segundo periodo constitucional.
Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todos los ciudadanos. Mire, yo dejo la constancia, perdón, alcalde, he dejado la constancia, la salvedad. Yo he sido una persona muy flexible. Señor José Luis, le estoy pidiendo respeto, por favor, pero ¿por qué grita? Tiene el uso de la palabra personera. Mire, ciudadanía, nunca, ni en la sesión de la semana pasada, saqué a ningún ciudadano. Hemos abierto las puertas, he cumplido la ley, he cumplido la normatividad, he acogido la ley y esa es la ley. José Luis, esa es la ley. ¿A cuál acomodó, señor? Puede poner las denuncias, señor. Tiene el uso de la palabra, señora personera. Presidente, para dejar constancia con el Ministerio Público que la Corporación del Consejo Municipal de Zipaquirá ha dado todas las garantías a los ciudadanos en las 2 sesiones del Cabildo Abierto. Dejamos constancia con el Ministerio Público y adicional le solicitamos, señor presidente, que por favor se continúe con el orden del día. Se debe dejar la claridad también para los ciudadanos que la sesión del Cabildo Abierto tiene una reglamentación, se cumplió en 2 sesiones en ese sentido. ¿Listo? ¿Ya? Ya dará la salvedad. No, pero Continuamos. señor, con la policía, presidente. La Policía Nacional, por favor. Tiene el uso de la palabra, señor alcalde, para el cierre del segundo periodo de sesiones ordinarias. Bueno, hemos entrado en la recta final de nuestro segundo año de gobierno en medio de un ambiente ciudadano que motiva el actuar de nuestro equipo de trabajo para afrontar la segunda mitad de la administración. En principio, quiero agradecer por esta experiencia de Cabildo Abierto que nos han permitido establecer una mesa franca con la ciudadanía para entender un proceso complejo y técnico que solo en estos escenarios de diálogo amplio se puede ilustrar a este nivel de detalle. Sus promotores nos permitieron tener una herramienta valiosa de diálogo con los sectores rurales en un proceso que ya superó el 94% de la proyección de recaudo, que hoy supone más de 48.000 millones de pesos. Es decir, que en medio de toda la complejidad de la actualización, avanzamos hacia una consolidación exitosa de una difícil decisión que define y hace viable económicamente el futuro del desarrollo de los zipaquireños. Por otra parte, para hablar de este periodo de sesiones, reconocemos en esta corporación su decisión de permitirnos hacer las modificaciones que nos permitirán avanzar en nuestras apuestas en el espacio público y demás iniciativas del desarrollo urbano. Asimismo, desde aquí anuncio que a partir de una convocatoria a sesiones extraordinarias, el gobierno quiere dar trámite a un proyecto estratégico para el sector educativo mediante el cual se crea el Centro de Investigación, Pensamiento y Aprendizaje, CIPA, en busca de convertir este centro en un órgano de consulta para la Secretaría de Educación. Asimismo, presentaremos la adopción de beneficios tributarios para los deudores de impuestos. Del mismo modo, queremos radicar el proyecto que crea e institucionaliza el programa CIPA Festiva como parte de nuestra apuesta por fortalecer el sector cultural de la ciudad y generar un desarrollo que consolide el producto turístico. Por último, queremos poner a consideración de este Consejo el establecimiento del programa de mínimo vital de agua potable para los usuarios del estrato 1,
Una propuesta de evidente enfoque social con el que queremos aportar a la garantía de derechos y al respaldo a los sectores más vulnerables de nuestra ciudad. Quiero aprovechar este escenario para agradecer a todos los ciudadanos que masivamente acompañaron las actividades desarrolladas en el marco de la conmemoración del sacrificio de los mártires ipaquireños. Para nuestro gobierno es motivo de gratitud con los ciudadanos esa masiva muestra de respaldo y cariño hacia mí como alcalde y hacia nuestro equipo de trabajo. En medio de nuestras largas jornadas de trabajo, de un contexto político enrarecido y complejo, y de tantos desafíos que nos plantea la gestión pública en esta ciudad, conectar con el aprecio de tantos ipaquireños, recibir tantos comentarios positivos y percibir la buena aceptación de la gestión es un bálsamo para nuestro espíritu de trabajo y viento a favor para impulsar las velas que lleven la ciudad al puerto que definimos desde nuestra campaña. Nuestro gobierno reconoce que ese respaldo ciudadano tiene que ver con el apoyo y las herramientas que se han dado de esta corporación a la administración municipal y que gracias a ustedes, apreciados concejales, y al favor de Dios y la Virgen María, han logrado que la ciudad vuelva a creer en un gobierno cercano y trabajador. Agradezco a todos los presentes su atención. Les deseo que este segundo semestre del año sea muy productivo en sus tareas y les reitero la voluntad de diálogo, siempre, respeto, concertación y trabajo solidario para continuar avanzando en la construcción de un mejor futuro para todos los ipaquireños. Doy por clausuradas las sesiones de este periodo constitucional del honorable Consejo de la Ciudad de Zipaquirá y estaré presto, señor presidente, la mesa directiva junto con los honorables concejales para avanzar en lo que a bien Dios nos tenga. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, señor alcalde, clausurado el segundo periodo de sesiones ordinarias con su prórroga hasta por 10 días. Continuamos, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Octavo llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Con gusto, señora secretaria, hacer el llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia de la sesión ordinaria número 101 del 6 de agosto del 2025, siendo las 10:27 de la mañana. Presidente, me permite informar que abro registro siendo las 10:27 del 6 de agosto de 2025 con el fin de verificar y dejar constancia de la asistencia. Honorable concejal Alvarado Tinjacá, Pedro Paulo. Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, Partido Conservador presente. Muy buen día para todos. Honorable concejal Bastidas Corredor, Alba Daniela. Presente Daniela Bastidas, Pacto Histórico. Honorable concejal Calderón Pinzón, Camilo Andrés. Presente Camilo Calderón Pinzón, Pacto Histórico. Honorable concejal Cañón Parra Rigoberto. Presente. Honorable concejal Fulano Sánchez John Alexander. Presente John Fulano, Partido Alianza Verde. Honorable concejal Gómez Cárdenas Jorge Alexander. Presente. Honorable concejal González Salamanca Luz Ángela. Presente Luz Ángela Salamanca, Partido Independiente. Honorable concejal Gualteros Pulido Paulo Alberto. Presente Alberto Gualteros, Partido Liberal Colombiano. Honorable concejal León Martínez Cristóbal. Liberalismo. Honorable concejal Méndez Castillo Roberto. Buen día para todos. Presente Roberto Méndez. Honorable concejal Pérez Rodríguez Javier. Presente Javier Pérez Rodríguez, Partido La U. Honorable concejal Pinzón Sánchez Lorena. Presente Lorena Pinzón, Partido Alianza Verde. Honorable concejal Quintana Cárdenas Andrés Oliver. Presente. Secretaria, antes de seguir el llamado a lista, le damos un agradecimiento al Ministerio Público en cabeza de la doctora Faizule, a la personera municipal y a sus funcionarios que nos acompañaron en las dos sesiones del Cabildo Abierto. Continúe, señora secretaria, con el llamado a lista. Honorable concejal Quiroga Cuervo Paula Andrea. Presente. Honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo. Danilo. Con Peña Anderson Damián. Presente Damián Ricón, Partido La U, no sin antes agradecerle a los
Los concejales, a la ciudadanía chipaquereña que nos acompañó el día de hoy en la conclusión de este cabildo abierto. Damián Rincón, partido de la U, presente. Honorable concejal Vanegas Villarraga Holman Camilo. Resaltando su trabajo, presidente, el acompañamiento de la personera y siendo garante de este proceso de cabildo abierto. Presente, Holman Villarraga. Honorable concejal Riaño Nava Carlos Danilo. Presente. Presidente, me permite informar que contestan el llamado a lista los 17 honorables concejales. Con gusto, señora secretaria. Ha agotado el orden del día de la sesión ordinaria número 101 del 6 de agosto del 2025, siendo las 10:30 de la mañana y clausurado el segundo periodo de sesiones ordinarias. Que tengan una feliz tarde para todos, compañeros concejales. La ley a veces es arbitraria, pero se acogió, como dice la normatividad, para darle trámite al cabildo abierto. Que tengan una feliz tarde.